Nos acompaña el secretario de la producción, Martín Bircher. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Nali, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí Gracias estamos. por aceptarla. Bueno, de nada. Vamos a hablar un poco de la situación que tenemos al día de hoy, pero en principio empezamos el programa, lo poco en antecedentes, con un referente del régimen maquila de Paraguay, que para algunos esperancinos y para industriales de la región es atractivo. Y entre las condiciones están las impositivas, las escasas restricciones en materia de divisas y todo lo que tenga que ver con ser, digamos, una plataforma para llegar a países limítrofes sin ningún tipo de cuestiones que los aten, digamos. ¿Usted entiende que es un problema para los industriales de la región y especialmente para Esperanza el tema de mirar con atención a esos lugares, la radicación afuera, la inversión afuera? A ver, desde ya que nosotros alentamos todo lo que es las inversiones en nuestra localidad, en la provincia, en el país. Obviamente que estas oportunidades, como vos decís, que más que problemas pueden ser oportunidades eventuales en algunos casos. La ley Maquila debe tener más de 20 años en Paraguay. Existe los problemas, la economía argentina, la diferencia en cuanto a la carga tributaria de un país y otro, obviamente, que es bastante opuesta la relación. Eso, bueno, una realidad que convivimos de hace mucho tiempo. El mercado nacional es un mercado muy importante, más de 50 millones de habitantes, con lo cual los casos de empresas que ponen o invierten afuera a veces lo hacen como decíamos, por alguna cuestión de oportunidad, pero siguen sosteniendo la presencia local. Por eso digo, eso ya existe, empresas esperancinas que tienen quizá operaciones en otros países, como puede ser Paraguay, Brasil, Bolivia, y bueno, y sigue siendo a veces una ventana de oportunidad, y bueno, es una posibilidad, no creo que sea un problema para la matriz productiva que tenemos en la ciudad, por toda la historia de emprendedores y de empresarios que defienden su industria y apuestan al mercado local. ¿Y usted en este momento cómo ve al mercado local, especialmente al empresariado local, con estas situaciones que estamos afrontando en la economía diaria? Bueno, por un lado, lo que obviamente todos vemos hoy en esta coyuntura de este último mes y la que estamos viendo hoy, cierta incertidumbre, pero que convive con una situación te diría, demanda de empleo sostenida, crecimiento del volumen de producción. La mayoría de las empresas están hoy expandiéndose en cuanto a lo que es planta productiva. Están a niveles de producción y de comercialización importantes. Estamos hablando de un sector industrial, si lo dirías, en proceso de reactivación desde el año pasado. Eso es lo que estamos viendo, no solo nosotros acá en Esperanza, en la provincia sobre todo, en otros departamentos cercanos, castellanos. Bueno, es una situación similar, así que hoy convive esta realidad, problemas macroeconómicos, financieros, y por otro lado una reactivación económica que se sostiene. Yo no sé si te acordás cuando hablábamos en marzo, creo que yo vine la última vez, había un problema en febrero que fue con algunas restricciones que habían vuelto a raíz de la pandemia, había habido una baja, pero la verdad que después de marzo, abril, mayo, junio, el primer semestre cierra con índices importantes en cuanto a crecimiento industrial. Y bueno, y acompañado también con los sectores de servicios, comercio, bueno, todo lo que estamos viendo en cuanto a nivel de actividad. Con la dificultad, obviamente, de la inflación, que sigue siendo el principal problema, el récord el pico que hubo en marzo, y un descenso muy bajo que termina limando lo que es el poder adquisitivo. La verdad que necesitamos poder recomponer el poder adquisitivo de los salarios, eso es una realidad. ¿Un descenso muy bajo, dijo? De la inflación. El descenso de marzo hasta ahora fue prácticamente nulo, o sea, pero tuvimos 6, 7, 6, 5, 3, 5, 1. Por eso no hay un descenso. Por eso digo, creo que en ese momento decíamos, el principal problema sigue siendo la inflación. Hay inflación, hay un contexto inflacionario en el mundo, hay inflación en dólares en otros países, incluso Paraguay creo que está teniendo
un récord de 0,5 mensual. Un 10% anualizado, que es para una economía estable es un problema importante. Igual que para nosotros pasar de un 40 a un 60 o el 60 y pico que tenemos hoy interanual, con paritarias que obviamente terminan siempre atrás de lo que es la inflación. Más allá que hay un proceso de paritarias libre y que hay un objetivo de recomposición salarial, lamentablemente sin bajar la inflación va a ser difícil que eso se pueda lograr, y es necesario para sostener este modelo de desarrollo productivo que aliente el consumo, bueno, que la dinamice toda la economía después de 2 años de pandemia, 2 años anteriores de una recesión que paralizó la economía del país. Vamos enseguida a algunos datos que estaba mirando en el día de hoy del IPEC en relación al crecimiento. Hablan de 4% interanual. ¿Son datos que usted analiza como buenos, considerando que el año pasado, el mes de abril, prácticamente había actividad muy restringida todavía? O sea, venimos con un crecimiento interanual del 10% el año pasado. No, me refiero a Santa Fe, datos del IPEC. Datos del IPEC, en Santa Fe venimos creo que con un 8% en junio de industria. Por eso, el tema es la actividad industrial. La actividad industrial, que es la que lidera hoy la reactivación, y luego en la actividad en su conjunto. Venimos de un año con mucho crecimiento, entonces la comparación interanual, creo que la expectativa de crecimiento va a ser un 4% anual, entre 3 y 4 el PBI, con lo cual esa es la medida que hoy se está teniendo, con lo cual en Santa Fe se está por arriba del promedio, y bueno, sosteniendo un crecimiento. Creo que hacía varios años que no íbamos a tener años de crecimiento consecutivo. Y como te digo, después de 4 años de recesión, ya sea por la situación económica de 2018 a 2019. Yo lo reformularía de alguna manera. Diría, después de una situación que se dio el año pasado de mucha actividad restringida, al mes de abril, que es donde estamos comparando, y siendo que Santa Fe lidera lo que usted denomina recuperación, un 4% interanual. Sí, pero mayo y junio fue superior, por eso te digo, venimos con un crecimiento semestral, creo que del 8%. Sí, yo le hablo de los datos que se publican hoy. No, pero hoy ya hay datos hasta junio, datos de FIFE, de la industria. En realidad estamos hablando de un sostenimiento. Yo creo que en abril del año pasado, como vos decís, había restricciones, pero ya había un proceso de reactivación. 2020 se creció 2021, perdón, un 10% le creció la economía, o sea que hubo una reactivación importante en todo el año. Me parece que son medidas que hay que obviamente tener en cuenta. Estamos en un contexto muy complejo, con lo cual, si vamos a decir, el desafío, ¿cuál es? Sostener este crecimiento, sostener esta reactivación. Y con un escenario muy complejo, en el contexto internacional, el problema político que también existe. Entonces, bueno, hay una situación que hay que atravesar, y que me parece que ahí está todo el objetivo puesto, por lo menos todo lo que es los diferentes niveles de gobierno, para que llevar esto adelante. Y la preocupación, yo creo que el sector, hablábamos antes del sector empresarial, en general la preocupación y la incertidumbre y de sostener esto, que esto se pueda sostener y que pueda haber dólares para las importaciones, o sea, todas estas restricciones que hoy estamos teniendo, que la verdad que son dificultades que generan tensión en lo que es el desarrollo, bueno, se puedan superar. Me parece que ahí está la principal apuesta, y ojalá que vayamos para ese camino. Voy al tema tarifas y subsidios. En este momento se está llevando adelante una inscripción para aquellos que desean mantener el beneficio o tienen condiciones para hacerlo. Luego se evaluará. Para las industrias, ¿qué información tienen ustedes? En realidad, lo que se conoce es, primero, cuáles son los requisitos para que las personas particulares, físicas, puedan solicitar el sostenimiento del subsidio. Para la industria todavía no se conoce, o comercio, industria, las actividades comerciales, cuál va a ser la segmentación. Va a ser diferente a lo que es los requisitos que tiene hoy los que se conocen y lo que está abierto. Pero entiendo que todavía no hay información de cómo va a ser el proceso para las actividades comerciales e industriales. ¿Y eso es tanto para electricidad como para gas?
entiendo que para las dos... servicios. Sí, por eso lo que pude conocer, o sea, lo que conocí, lo que se conoce es esto, que para los dos servicios hay... se abre el registro, se conoce cuáles son los requisitos. Para la industria lo único que se adelantó era que iba a haber una segmentación obviamente diferente, porque no se habla de ingresos y esta cuestión de que aplican las personas particulares, ¿no? Como hombre relacionado a la producción de siempre y ahora pensando en esta tarea que le toca, ¿cómo analiza la situación relacionada a los subsidios para la energía en relación a la preponderancia que tienen en el país, en particular para los usuarios residenciales, en relación a la industria comparado con otros países? A ver, yo creo que en esta debilidad que tenemos socioeconómica aún, y que es un problema que hay que obviamente solucionar, el tema de sostener los subsidios a los hogares de menores ingresos o ingresos medio bajos es necesario. Y en la industria entiendo que a lo que es las micropymes, pymes, esperemos que esa segmentación tenga esa mirada también, creo que necesaria, también, de nuevo, es un proceso que estamos de reactivación económica que requiere no solo asistencia tanto para lo que es la inversión productiva. Me parece que el tema del subsidio energético puede ser un beneficio que apuntale esta reactivación. O sea, son las herramientas que tiene el Estado para poder apalancar el crecimiento y el sostenimiento de las actividades. Me parecen necesarias. Sobre todo, de nuevo, en una situación de debilidad que tenemos hoy tanto en el tejido productivo como en la realidad de los hogares. Me parece que esa mirada es la que uno tiene después. Y como hay una realidad económica que... Bircher, la crisis política, ¿en qué medida está incidiendo en este contexto? Obviamente que no genera, o sea, no ayuda para la generación de confianza. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos, me parece, en todo lo que es el sistema financiero, porque es como que hay dos realidades. Yo te hablaba de la parte productiva, de empleo, de un montón de indicadores que están dando en forma positiva, reconociendo la dificultad que tenemos con lo que es la distribución o los salarios, que ante este escenario de inflación, que obviamente la incertidumbre también ayuda para que esto lamentablemente se sostenga. El escenario político deberíamos dar más señales para generar confianza. Obviamente que también esas dificultades que hay políticas es por la tensión esta que hay en caso de la discusión en cuanto a cuáles son las posibles soluciones para resolver más rápido los problemas de la gente. Me parece que ahí también hay una mirada quizá diferente y que bueno, son las que están en discusión. Generaron algunos cambios en lo que son los gabinetes, salidas quizá que no deseadas de esa manera, pero bueno, entendiendo que este es un proceso de mucha dificultad, en un modelo de desarrollo productivo que creemos que es el que hay que sostener, independientemente del gobierno, ¿no? Nosotros cuando hablamos con empresarios, con sectores gremiales, bueno, la industria requiere que haya políticas que sean justamente industrialistas. Me parece que nosotros hemos tenido diferentes ciclos económicos donde hubo procesos marcados de desindustrialización que lamentablemente agudizaron los problemas que hoy tenemos. Voy al último tema, ahora sí, le prometo que es el último. En Rosario hoy se dieron algunas situaciones particulares. Personas que atentaron contra la tranquilidad, podemos decir, en el sur provincial, apostándose en supermercados. Incluso lo vimos a Raúl Castells ingresando a un local. Desde el gobierno de la provincia se hizo trascender que lo que se buscaba era el efecto contagio para propiciar actos de vandalismo o de saqueo. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Esperanza? ¿Ustedes tienen alguna alerta particular, algún aviso? ¿Cómo se actúa ante versiones fuertes que trascendieron? Primero a través de las redes, pero después se hicieron eco autoridades policiales y provinciales. No, la verdad que
no tenemos en la ciudad, me parece, un problema de ese tipo de conflictividad. Obviamente que los problemas están en todos lados. De nuevo, volviendo a la tensión que tenemos hoy en cuanto a la relación de precios y salarios, me parece que, y después de perder más de 20 puntos de poder adquisitivo los años anteriores del gobierno anterior, o sea, acá había claramente una necesidad de recuperar salario. Me parece que era un objetivo primario del gobierno, fue de la nueva gestión, siempre estuvo en el foco obviamente tocó la pandemia, tocaron diferentes situaciones y claramente para mejorar la situación de los salarios requiere una reactivación productiva. Entonces siempre el énfasis y el foco estuvo puesto en eso. Pero bueno, hay un contexto, de nuevo, que no ayuda. Guerra, contexto... ¿No le parece que eso suena a excusa directamente? Es un contexto que hay que conocerlo, me parece. La verdad que una pandemia no puede ser una excusa. Es una situación que nos tocó. Pero se toman decisiones en las pandemias. Se toman decisiones, pero se perdieron, imagínate la cantidad de puestos de trabajo. No hablemos del sistema que pudo el Estado contener, que fueron con el ATP, el trabajo formal. Pero imagínate, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo informal, que claramente en los 2-3 meses de cierre de actividad, inclusive acá en Esperanza, tuvimos esa situación. Entonces tuviste una situación inesperada que te provocó una crisis en una sociedad que estaba muy vulnerable, como te decía, 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo, dificultades para 2 dígitos de desempleo prácticamente. Entonces vos tuviste que recomponer la situación esta de la pandemia. Estamos en ese proceso, hoy bajó la tasa de desempleo, está en niveles bastante inferiores a lo que era el 2019, sí, con una situación de los salarios que no le están pudiendo, estamos pero, peleando digamos, con la inflación. El tema es muy largo. Cuando yo le digo decisiones es, por ejemplo, los jubilados perdieron poder adquisitivo antes de la pandemia, se congeló la fórmula antes de la pandemia. La cuestión impositiva cambió antes de la pandemia, digamos, la presión fiscal para ciertos sectores. Los cepos que se fueron poniendo también son parte de decisiones. Acá había una crisis de deuda heredada, una crisis de deuda con un cepo cambiario que obviamente que es instalado y con un gobierno que entró con una dificultad que tuvo que tomar decisiones tempranas para contener una crisis. Y después vino la pandemia, entonces me parece, yo no digo que sean excusas, me parece que ese contexto hay que tenerlo en cuenta para evaluar cuál es cómo fueron las políticas, qué impacto tuvieron, y creo que todo el esfuerzo que se hizo para sostener a las industrias, hoy esta reactivación que estamos teniendo, en parte fue gracias a la inversión mayúscula que se hizo para sostener todo lo que fue el empleo registrado con los ATP, las diferentes asistencias que hubo durante la pandemia y después en la pospandemia para ayudar con inversión productiva, con líneas de financiamiento para, que hoy lo que estamos viendo, empresas que están invirtiendo, récord también de inversiones, o inversiones que hacía muchos años no estábamos viendo, puestas justamente en ampliar la capacidad productiva, obviamente, en empresas que quizá habían tenido años de desinversión, reducción de la dotación de personal, entonces se produce ese proceso de reactivación, pero apalancado con políticas claras, públicas en cuanto a la inversión productiva, tasa de financiamiento del 24%, subsidio para la inversión industrial, con este contexto inflacionario, por eso, sosteniendo esas medidas con este problema de inflación, que cuanto más inflación hay, por ahí más es el esfuerzo que se está haciendo para poder apalancar ese desarrollo. Así que me parece que más que excusa lo que estamos diciendo, o lo que todo el mundo me parece que en mayor o menor medida, porque la verdad que los esfuerzos que se hicieron en la pandemia para evitar lo que no pasó, es difícil por ahí dimensionarlo. Pero acá estamos hablando de un tejido productivo que rápidamente, una inversión productiva que rápidamente se pudo recuperar y que no solo que recuperó lo perdido, sino que estamos en niveles superiores a los de la prepandemia. Y con todas las dificultades que tiene este gobierno, este Estado, para administrar los dólares, sin acceso al mercado de capitales. Tenemos dificultades que hay que resolver, que me parece que ahí está puesta
la discusión de cómo poder llevarlas adelante, porque es necesario hacerlo. Me parece que acá, incluso cuando uno escucha cuáles son las perspectivas, son favorables en cuanto al desarrollo energético, las oportunidades que tiene el país, la provincia y desde ya nuestra ciudad para seguir creciendo y revertir esta situación. Se va a poder hacer siempre y cuando se sostengan las políticas de desarrollo productivo y se pueda, digamos, tranquilizar esta situación, que me parece que estamos quizá en un momento coyuntural complejo, pero bueno, que hay que hacer todos los esfuerzos para solucionarlo. Me parece que ahí debería estar puesto el esfuerzo de todos, ¿no? Pero bueno, siempre hay quizá tensión en cuanto a cuál es la forma de llevar adelante algunas políticas y obviamente vamos a tener un año electoral el año que viene. Me parece que es un desafío adicional a este gobierno, pero bueno, son las dificultades que tocan atravesar y esperemos que sean satisfactorios, porque va a ser lo mejor para todos, ¿no? No creo que, en el fondo, me parece que todos quisiéramos estar en una situación que hoy podemos estar, y que a veces por las dificultades, por ciclos que hubo económicos adversos, nos ponen en esta situación difícil, pero que esperemos se pueda atravesar y después sostener. Me parece que ahí está puesto el desafío de todos. Gracias, como siempre. No, gracias a vos.